Bien, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes después de un día maravilloso, un día de devocional donde podemos estudiar y ver los atributos de Dios, un día donde podemos encontrar que la abundante gracia de Dios y el abundante amor de Él nos cobija y nos ayuda a ser mejores cada día. Bueno, esta noche comenzamos una serie que la llamaré Confesando el pecado. ¿Y por qué confesando el pecado? Si hay algo que nosotros, los cristianos, si nosotros las personas que usualmente o regularmente de pronto cometemos errores, necesitamos es justamente pedir perdón. Y pedir perdón tiene varias acepciones, porque yo pido perdón a Dios, pero también tengo que pedir perdón a las personas, tengo que pedirme perdón a mí mismo y quiero, a partir de varias historias bíblicas, narrar aspectos inherentes justamente al perdón de los pecados y al que perdona y al que recibe el perdón. Así que acompáñenme en esta autopista virtual aprendiendo acerca de este tema tan necesario para la iglesia de hoy. Entonces voy a apoyarme en varios textos, pero sin embargo, quiero atreverme a decir que no hay muchas diferencias entre los textos porque pareciera que dijeran lo mismo, pero justamente es a partir de este estudio que vamos a aprender qué es lo que quiere hablarnos Dios a través de ellos, porque digamos que aunque son semejantes, tienen elementos que digamos que nos pueden ayudar a entender el principio del perdón de una manera distinta y de una manera absolutamente clara. Entonces, digamos que usted y yo sabemos que es necesario particularmente que nosotros acudamos al perdón como necesario para la salvación. Digamos que a menos de que haya una verdadera confesión de corazón a Dios por nuestro pecado, pues obviamente no tenemos ninguna promesa de que aferrarnos justamente para que la sangre de nuestro Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado. Una de ellas es definitivamente el perdón. Por eso la palabra dice que más el que confiesa los pecados y se aparta de ellos, de los pecados, alcanzará misericordia. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia para el hombre que no confiese sus pecados. Por eso es necesario que nosotros entremos en esta lógica. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, digamos que hay muchos que hacen la confesión y una confesión delante de Dios, pero a pesar de ellos pareciera que no reciben la bendición. Y justamente porque es que su confesión no, digamos, no contiene las señales que son requeridas por Dios para que ese perdón sea efectivo. O algunas demostraciones que hay después de pedir perdón no son genuinas, no son sinceras. Y justamente lo que prueban es que se trata de una obra de la carne y no de una obra del Espíritu Santo. Entonces, esta noche vamos a ver justamente bajo dos palabras, quizás tres, esas palabras de he pecado o yo he pecado, justamente como esas palabras en labios de diferentes hombres indican sentimientos, emociones, certidumbres totalmente diferentes, mientras que uno dice he pecado y recibe perdón, otro dice he pecado y quizás no puede seguir el camino porque se enorgullece, porque hay peores cosas que empieza a hacer, porque se sumerge en profundidades mayores de pecado que yo creo que ni siquiera lo había admitido ni lo había pensado. Entonces, vamos a ver la primera cita y yo quiero que vaya usted a Éxodo, vaya conmigo por favor a Éxodo y vaya al capítulo 9 y vamos a leer el versículo 9, capítulo 9, versículo 27. Si está conmigo, miremos lo que dice la palabra. Dice, el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, cometí un pecado. De alguna manera les está diciendo, he pecado. Mi pueblo y yo estamos equivocados. Pídanle al Señor que detenga el granizo y los truenos, pues los voy a dejar ir. Ya no tienen que quedarse más aquí. Entonces mire que aquí, en este primer caso, lo que
hablo yo y lo que dice justamente es que hay un pecador que es un pecador endurecido totalmente. ¿Y estoy hablando de quién? De Faraón. Y ese pecador endurecido estaba, cuando está bajo el terror, bajo la inclemencia de la peste, del granizo, de los truenos, dice, he pecado. Y digamos que esto tiene que ver con que hay una confesión que se da de labios, ¿sí? Digamos, por un tirano altivo, porque Faraón era eso, era un tirano altivo, ¿no es cierto? El Faraón no acostumbraba a humillarse delante de Dios, no acostumbraba a reconocer la grandeza del Dios de los israelitas. Pero aquí, ¿por qué se inclina ese orgullo? ¿Por qué cede en ese orgullo? Y yo creo que a juzgar por la confesión de Faraón, digamos que uno dice las circunstancias fueron las que lo hicieron confesar que había pecado, porque pues no había otra causa, no había otra razón por la que él estuviera haciendo esto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar e hizo granizar sobre la tierra, y dice que el fuego se descargó sobre la tierra de una manera tremenda. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo, fuego mezclado con granizo, fue grande como nunca antes sobre la tierra había habido algo así. Entonces digamos que ahora Faraón dice, sobre todo cuando el trueno está retumbando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que son muy temerosas a esto de los truenos, de los relámpagos, de las tempestades. Y pareciera ser que Faraón, como nunca había visto algo así todo, pues entra, se perturba, entra en algo muy fuerte. Y además porque estaba cayendo granizo y fuego sobre su propio suelo. Y el granizo, digamos que no era un granizo normal, sino un granizo supremamente grande. Y ahora dice delante de Moisés, dice delante de Aarón, he pecado. Yo creo que Faraón no es sino tipo de un hombre tan común en estos tiempos. Es como la figura de esas personas que encontramos en este tiempo tan a menudo. ¿Cuántos rebeldes empedernidos, por ejemplo, a bordo de un avión, hablemos de un avión, cuando los metales se ven forzados y están sonando y están tronando, cuando ven que un motor se ha roto, cuando el avión es arrastrado por la corriente de aire y es azotado por el temporal? ¿Cuántos de esos pasajeros, cuántos de esos tripulantes empedernidos en pecado han doblado su rodilla y con lágrimas en sus ojos han clamado, Señor, he pecado? Pero es producto de qué? Producto de todo lo que está sucediendo alrededor de ellos. ¿Qué provecho y qué valor tiene esa confesión? ¿Sabe? El arrepentimiento que nació en la tormenta probablemente murió en la calma. Ese arrepentimiento que fue engendrado en medio de los truenos, de los rayos, ¿sabe? Feneció tan pronto todo fue acallado en la quietud. Y el hombre que era un extraordinario piloto y un santo piloto, cuando se encontraba a bordo del avión, se convirtió en el más malvado y abominable de los aviadores cuando puso su pie sobre la tierra firme. Cuán a menudo también nosotros hemos visto nos hemos visto nosotros en medio de una tormenta y en medio de relámpagos y en medio de circunstancias supremamente adversas en nuestra vida. ¿Sabe? A veces nuestras mejillas empalidecen cuando oyen el retumbo de los truenos, cuando el relámpago brilla en el cielo. Pareciera ser que nosotros entramos en una situación particular, y sobre todo imagínense si empieza a temblar la casa, si digamos el suelo a sus pies está casi que caliente por la cantidad de fuego que cae del cielo. Yo no sé qué hemos dicho nosotros, pero me temo que muchas veces hemos dicho, oh Dios, he pecado, perdóname. Pero ¿qué hay de ese arrepentimiento cuando al otro día el sol brilla de nuevo? Cuando las nubes negras se disipan, cuando el pecado viene de nuevo sobre el hombre y es peor que antes.
¿Cuántas veces en medio de la enfermedad yo lo he escuchado personas enfermas que he ido a visitar que en medio de la enfermedad dicen, ahora sí, pastor, me voy a convertir? Cuando en medio de una dificultad jurídica, cuando en medio de una dificultad económica, muchos han decidido seguir a Dios, pero cuando las cosas mejoran, parece que ese Dios al que le prometieron, parece que ya no existe. ¿Cuántas confesiones de ese mismo tipo también hemos visto en los tiempos de pandemia ahorita del COVID? Y sabe, nuestras transmisiones se llenaron, nuestras transmisiones las ve muchísima gente. Pareciera que debido a tantos funerales en Italia, en España, en muchos países, ahora en Estados Unidos, en Brasil, y ahora que estamos llegando aquí en Colombia a los picos más altos de muertes, parece que muchos empiezan a subir, a dejar subir la presencia de Dios en sus corazones y empiezan a confesar sus pecados y a prometer a Dios estar fieles delante de Él. Pero sabe, yo quiero decir, y sé que esta sinceridad a veces cuesta, pero quiero decirles que nosotros hemos olvidado, que usted ha olvidado los sentimientos que experimentaron en horas de alarma. Pero recuerden que Dios no ha olvidado los votos que cada uno de nosotros hacemos. Dice la palabra, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir, dice la palabra. Por eso nosotros, ¿sí? Y en este caso, si seguimos el ejemplo del avión, hoy te digo, piloto, tú que dijiste que si Dios te daba la vida otra vez para estar en tierra firme, serías su siervo. Has mentido contra Dios, le has dado una falsa promesa, pues nunca has cumplido lo que tus labios expresaron. Tú dijiste en el lecho de enfermo que si Dios te daba la vida, no pecarías nunca más como lo hiciste antes. Pero aquí estás, y tus pecados de esta semana hablarán por sí mismos. ¿Sabe? Nosotros no somos nada mejor de lo que éramos antes de la enfermedad. Probablemente seremos peores. ¿Será que nosotros podemos mentir de tal manera y quedar sin censura? ¿Tú piensas mentir delante de Dios y creer que las cosas se van a quedar sin castigo? No. Si tú has hecho un voto imprudentemente, porque lo hiciste en medio de la situación y de la circunstancia, eso se registró en el cielo. Y aunque sea un voto que el hombre no pueda cumplir, sin embargo, ese mismo hecho no dejará de que Dios cumpla su palabra cuando dice que Él traerá juicio sobre los que prometen y no cumplen. Por eso es importante que usted empiece a hacer lo que Dios le ha pedido que haga. ¿Sabe? Al final tendrás que volver al camino del Señor. Quizás en medio de la desgracia, quizás en medio del no cuido, quizás en medio de la dificultad más grande, tú tengas que recordar esa promesa que hiciste un día a Dios y tendrás que volver al camino. Y yo no te estoy asustando. Yo lo único que te estoy diciendo es que el acto de pedir perdón no tiene que ser algo emotivo, no tiene que ser algo que salga de una circunstancia particular. Así lo hizo Faraón. Faraón dijo: yo te pido perdón, yo hoy me arrepiento delante de ti, pero esas palabras salieron de estar acorralado ante las circunstancias. Tú podrías decir: oh Dios, estos hombres dijeron que si se les perdonaba serían mejores, pero ahora son peores. ¿Cómo han violado la promesa y cómo han atraído la ira divina sobre sus cabezas? Yo solamente quiero advertirte delante de Dios que si a Dios has hecho promesa, que si has tenido una actitud de pedir perdón a Dios, de pedir perdón a los demás, y solo fue causa de la circunstancia que estabas viviendo, hoy lo hagas de corazón, hoy lo hagas como realmente necesitas hacerlo. Este primer caso, justamente de el hombre
o más bien del pecador endurecido, del pecador que solamente dice perdón porque hay una misericordia, hay un momento de perdón de Dios y detiene su castigo, pues que hoy sea realmente pertinente decirle a Dios: Señor, hoy con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, y te digo agradecido es porque aún tu vida permanece contigo y Dios te está dando la oportunidad. Dile: Señor, he pecado y quizás te he fallado otras veces diciéndote que voy a cambiar, pero esta vez no. Esta vez quiero que pase algo profundo en mi corazón y que este perdón no sea producto de la emoción o producto de querer algo a cambio, sino producto de saber que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de amor que guardará mi vida y me hará diferente. ¿Tú quieres hacerlo? No puedes ser como Faraón. No debes ser como Faraón. Que tu motivación no sea sino decirle a Dios: aquí está mi vida y por eso te pido perdón y lo haré como corresponde. Mi hermano, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que quiere sacarte del lugar donde estás. Dios te está advirtiendo porque quizás en algún momento prometiste allí en el lecho de enfermo o en un juzgado o en una circunstancia difícil de hogar y de familia, o quizás se estaba muriendo tu hijo o tu hija y tú hiciste promesas a la ligera y en vez de hacer lo que prometiste, estás ahora peor de lo que eras antes. Y Dios va a tomar tus palabras y va a hacer un justo juicio. Pero antes de que eso pase, tú tienes la posibilidad de decirle a Dios hoy: Señor, aquí estoy. No quiero que ejerzas juicio sobre mi vida. Me he equivocado, perdóname, he hecho promesa y hasta ahora no la he cumplido. Pero a partir de ahora, mi vida tiene que ser como corresponde delante de ti. Le damos gracias a Dios y declaro en el nombre de Jesús que estos días que vamos a hablar sobre el perdón, tú, Señor, extenderás tu mano de misericordia y nos levantarás, Señor, y harás de nosotros mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.